Esto es Aprendamos en Casa con la radio. Sigue con nosotros. Estudios sociales para octavo grado. El tema de hoy, zonas climáticas del continente americano e indicios del cambio climático. Hoy es un día especial porque hablaremos sobre el continente americano y los indicios del cambio climático. Damaris, ¿cómo estás? Hola Edgar y hola a todas y todos los que nos escuchan. Pues sí, es un tema muy importante que se aborda en la guía de aprendizaje de la primera semana. Y qué mejor manera de comenzar el año escolar que hablando de estos temas tan importantes en la materia de estudios sociales. Exactamente. Y primero vamos a situarnos en espacio. Nosotros nacimos, vivimos y somos parte del continente americano. Así es, y a mí me encanta nuestro continente. No solo porque es nuestra casa, sino porque posee una gran riqueza natural y su variedad de relieves y climas lo sitúan como una región importante para el equilibrio ambiental en el planeta, es decir, para todos y todas. ¿Y vos sabés cuál es la montaña más alta del país, Edgar? ¿El Cerro Verde? No, es el Pital. Escuchemos una información muy importante de esta maravillosa montaña. El Pital. En El Salvador, la montaña más alta es el Pital, con sus 2.730 metros sobre el nivel del mar. Esa altura le hace tener un clima frío de montaña. Este clima alcanza temperaturas promedio de 12 grados centígrados. Un clima ideal para la siembra de fresas, flores y verduras. En esta montaña podemos ver claramente la diferencia de tiempo atmosférico y clima, por medio de algo que sucedió el 13 de abril de 2014. En ese lugar cayó escarcha cubriendo el terreno, dando la idea de una falsa nevada. Lo ahí sucedido fue un cambio en el tiempo atmosférico, porque fue una variante en la atmósfera por muy corto tiempo y que no sucede frecuentemente. Pasado ese evento, el clima siguió constante, frío de montaña. ¡Qué información más interesante! Yo me acuerdo de eso. Decían que había nevado, pero ahora que escuchamos sobre el tiempo atmosférico y clima, es importante que aclaremos que el concepto de clima es muy distinto al que se usa cotidianamente. Por ejemplo, si está soleado o el cielo despejado o incluso si de pronto llueve, nosotros decimos que el clima está de una manera o de otra. ¿Y entonces qué es eso? ¿Qué significa que esté soleado o no? Es debido a la atmósfera que puede presentar distintas condiciones, incluso en un mismo día. A veces llueve de repente por la mañana y por la tarde el cielo está despejado y el sol muy brillante. Las condiciones atmosféricas que vemos a diario corresponden al tiempo meteorológico, en el que influyen factores como el relieve y la altitud. ¿Y entonces qué es el clima? Es un conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, es decir, el clima da cuenta del comportamiento promedio de la atmósfera en una área determinada, por ejemplo, El Salvador, pero es a partir del registro hecho durante un periodo de al menos unos 30 años. O sea que el clima de El Salvador no se determinó en un año o unos meses. No, pero aún en nuestro país hay diferencias de climas. Por ejemplo, el clima de El Pital comparado con el clima de la ciudad del Puerto de la Unión son muy diferentes. En la Unión, el clima es caliente por estar a baja altura. Las corrientes marinas influyen en los vientos. En este clima encontramos sembradíos de sandía, papaya, ayote, maíz, maicillo, entre otros. Así es como el clima influye en lo que debemos sembrar. Y también cambia de un país a otro. Por ejemplo, El Salvador tiene un clima tropical seco y húmedo y tiene dos estaciones bien marcadas, que son la estación lluviosa y la estación seca. Pero para determinarlo,
tuvo que observarse el comportamiento de la atmósfera por al menos 30 años. Pero ¿sabes qué? ¿No querés conocer los tipos de clima en el continente americano? Sí, claro que quiero. Entonces, escuchemos la siguiente información. Tipos de clima continente americano. En América del Norte se localizan casi todos los climas del planeta. Esta variedad de climas se debe a la latitud, es decir, el ángulo que existe entre el plano del Ecuador y un punto de la superficie de la Tierra, así como a diversos factores geográficos determinados. Entre estos, la orientación de las principales cadenas montañosas de norte a sur y las dimensiones de la masa continental, es decir, la enorme extensión de terreno que en su parte más amplia puede llegar a los 2.000 kilómetros, además de la influencia de las corrientes marinas que modifican el clima de las costas del Pacífico y del Atlántico. En Centroamérica el clima es relativamente estable a lo largo del año. El istmo se caracteriza por las estaciones seca y lluviosa, es decir, invierno y verano. La época seca inicia en noviembre y finaliza en abril, mientras que época lluviosa inicia en mayo y finaliza en octubre. Mientras que en América del Sur también existe diversidad climática gracias a su amplia latitud, la influencia de la cordillera de los Andes, las corrientes marinas y los vientos alisios, que son aquellos que soplan entre los trópicos. ¡Qué interesante! ¿Por qué el clima influye en las personas de forma positiva o negativa? Pero, ¿qué hace que cambie el clima de una región a otra? Como lo escuchamos, influyen la latitud, vientos predominantes, distancia al mar, altitud, relieve, corrientes marinas y la continentalidad. Ahora que aprendimos cómo los factores determinan el clima en grandes regiones continentales de América, podemos saber cuáles son los factores que influyen en nuestra localidad para determinar el clima. ¿Cuáles son esos factores, Edgar? Son latitud, relieve, distancia al mar, continentalidad, corrientes marinas, vientos predominantes, altitud. Y es importante conocerlo porque la forma de vida de las personas es distinta dependiendo de su país o de la zona en donde viven. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en Canadá, donde cae nieve, que vivir en La Unión, donde hace calor. O vivir en Santa Tecla, que vivir en San Miguel. Pero creo que es importante recalcar que el clima también es alterado debido al cambio climático y que todos y todas podemos contribuir a disminuir la contaminación. El cambio climático es la alteración negativa del clima. Hay estudios que indican que debido al cambio climático, las temperaturas de la Tierra se elevarían hasta 4.5 grados centígrados. Y esto es muy preocupante porque si se eleva la temperatura de la Tierra, se derretirán los glaciares y los hielos polares. Eso provocará aumento en el nivel del mar, lo que desembocará en inundaciones en las zonas costeras. Además, también se alterarán los ciclos de sequía. Así es, pero no solo afectará a las personas que viven en las zonas costeras o los agricultores, porque podría provocar que se incremente la incidencia de enfermedades tropicales, que no haya cultivos por falta de agua. Fíjate, Edgar, que solo me quedó una duda. ¿Cómo las corrientes marinas influyen en las corrientes de aire? Es así como se forma el fenómeno del Niño y la Niña, produciendo aquí en Centroamérica grandes inundaciones por las constantes lluvias o sequías, afectando las cosechas. Y nosotros podemos hacer pequeñas acciones para proteger el medio ambiente, como el no contaminar, no tirar la basura en la calle, reducir el uso del plástico, utilizar productos que puedan reutilizarse o tener cuidado que el agua no se desperdicie. Así es. Bueno, Damaris, el tiempo se nos terminó.
Fue un placer estar con ustedes en este inicio de año escolar. Sí, y esperamos escucharnos nuevamente la próxima semana. Recuerden resolver la guía educativa y seguirnos escuchando en Radio El Salvador y mantenerse informados a través de Canal 10 y las redes del Ministerio de Educación. Y recordad que la educación sigue. Esto es Aprendamos en Casa con la radio. Ya regresamos.